Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Mi nombre es Carlos Martínez y quiero continuar con el mensaje de Apocalipsis 14:6, donde el Evangelio eterno es predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en este día vamos a estudiar el plan de salvación que encontramos en el Evangelio. Entonces, antes de empezar nuestro estudio, quiero que pidamos la dirección del Espíritu Santo. Bendito y amado Padre que estás en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora que vamos a estudiar el plan que tú has diseñado para salvarnos, quiero que tu Espíritu nos acompañe, Señor, en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Para empezar nuestro estudio, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 30. Capítulo 1, versículo 30 dice: pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí nosotros encontramos en este versículo los pasos para la salvación: justificación, santificación y redención. Y debemos cumplir con estos pasos conforme en el orden que Dios lo ha dado. Y el apóstol Pablo aquí lo menciona en el mismo orden. Entonces, ¿dónde podemos nosotros encontrar estos pasos en el plan de salvación que Dios ha diseñado? Bueno, pues vamos a Éxodo 25, y vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice aquí: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Pero antes de explicar un poquito esto, dice aquí, me erigirán un santuario. Entonces, en el santuario nosotros encontramos estos pasos que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30. Pero, ¿dónde le mostró Dios a Moisés el diseño? Vamos a ir a Hebreos, el capítulo 8 y versículo 5. Hebreos 8 y el versículo 5 dice: estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndoles: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, lo que me dice este versículo es que lo que Dios le mostró a Moisés eran cosas celestiales, que lo que Moisés hizo era una figura de lo celestial, lo que me indica que en el cielo entonces hay un santuario. Vamos ahora a estudiar el santuario y quiero que veamos, en el santuario tenía tres lugares. El santuario terrenal tenía el atrio, donde se encontraba el altar de sacrificio y la fuente de bronce. En el lugar santo encontrábamos entonces el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo nosotros encontrábamos el arca del pacto o del testimonio. Entonces, quiero empezar en el mismo orden, donde encontramos la justificación. ¿Dónde encontramos la justificación? En el atrio. Los muebles que estaban en el atrio estaban revestidos de bronce porque representaban la obra de Cristo en la tierra. Y en el lugar santo y el lugar santísimo estaban revestidos de oro porque representan la obra de Cristo en el santuario celestial. Entonces, quiero que identifiquemos estos muebles entonces en Jesús y en el ser humano, conforme en el orden que Dios lo ha dispuesto. Entonces, el altar de sacrificio, que era el primer mueble, quiero que vayamos a 1 Corintios 5, y el versículo 7. 1 Corintios 5 y el versículo 7. Y dice aquí: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Ese sacrificio, esa fiesta que celebraba de la Pascua, representaba la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, el altar de sacrificio representa la muerte de Cristo. Ahora, en el hombre, ¿qué representa este altar de sacrificio? Vamos a ir a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Y dice así: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, este altar de sacrificio representa
en nosotros, que Cristo muere por nuestros pecados. Cristo muere por nosotros. Entonces, en Juan 3:16 nos dice que nosotros debemos ser, primeramente. Juan 3:16 es un versículo muy conocido. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el primer paso para nosotros alcanzar la justificación es creer en el sacrificio de Jesús por nuestro pecado. El segundo paso es ir a la fuente de bronce o lavacro. Es el segundo mueble que encontramos en el santuario, en el atrio. ¿Y qué representa la fuente de bronce o lavacro? Vamos a ir a Lucas 24:6. Lucas 24, versículo 6. ¿Qué representa en Cristo el lavacro? Bueno, dice aquí: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El lavacro en Cristo representa su resurrección. Ahora, en el hombre, ¿qué representa el lavacro? Vamos a ir a Marcos 16:16 y vamos a ver qué nos dijo Jesús con respecto a estos dos pasos. Dice aquí: el que crea, primer paso, y sea bautizado, segundo paso, será salvo, pero el que no crea será condenado. Señor Jesús también nos indica los pasos de la salvación, la justificación, conforme al plan de Dios. Ahora quiero que veamos el primer mueble del lugar santo. El primer mueble del lugar santo lo identificamos como el candelabro. Entonces vamos a ver qué representa el candelabro en Jesús. Juan 8:12 nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El candelabro que se encontraba en el lugar santo representa a Cristo, que es la luz del mundo. Y en el hombre, ¿qué representa el candelabro en el hombre? Vamos a ir a Mateo 5 y el versículo 14. Dice Jesús aquí: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, en el hombre, el candelabro representa también luz. Nosotros, después que hemos aceptado a Cristo y hemos sido bautizados, entonces nosotros debemos ser luz. Debemos ser luz. Ahora, ¿qué representa? ¿Qué representa la mesa de los panes? Juan 6:48. Juan 6:48 nos dice: Jesús dice: yo soy el pan de vida. El pan que se ponía en la mesa de la proposición en Cristo representa el pan. Cristo es el pan de vida. Y en el hombre, ¿qué representan los panes? Bueno, vamos a ir a Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este pan que estaba en la mesa de los panes representa también la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero vamos a ver qué nos dice Jesús en cuanto a su palabra. Juan 14, 23 y 24. Juan 14, 23 y 24 nos dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces Jesús dice que su palabra, que para nosotros en el lugar santo representa los panes, debemos guardarla si lo amamos. Y entonces él y el Padre harán morada en nosotros. Ahora, el siguiente mueble que vamos a ver es el altar del incienso. ¿Qué representa el altar del incienso? Bueno, vamos a ir a Primera de Timoteo. El capítulo 2 y el versículo 5. Primera de Timoteo 2 y el versículo 5 dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero como
quiero ampliar un poquito acerca del altar del incienso. Quiero que veamos qué era lo que se hacía en este altar del incienso. Y vamos a ir para ello a Lucas 1. Vamos a leer Lucas 1 y vamos a ver el versículo 8 y 10. Lucas 1, versículo 8 y 10. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdote en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces el incensario, lo que la persona ora, y hay un intercesor por las oraciones. Y ya vimos en 1 Timoteo 2:5 que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, en el hombre, ¿qué representa este altar del incienso? Juan 14:13 nos dice, Juan 14:13, nos dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, nuestras oraciones deben ser en el nombre de Jesús para que Dios, dice aquí, lo haga. Para que lo haga. Todo lo que pidáis en el nombre de Jesús, lo hará. Ahora, estos son los muebles que encontramos en el lugar santo, que es el segundo paso, la santificación. Ahora vamos a ir al tercer paso, que es la redención. Ya hemos visto la justificación, que la encontramos en el altar y el bautismo, en la fuente de bronce. Vimos la santificación, que la encontramos en los tres muebles, que es el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Y ahora vamos a ver la redención, que la encontramos en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Ahora yo quiero ampliar un poco acerca del arca del pacto. Vamos a ir a Éxodo 25 y 21 y 22 para que nosotros veamos detalles de esto. Dice aquí, después pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Entonces Dios se manifiesta en el lugar santísimo, encima del propiciatorio, pero me llama la atención que aquí dice que en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Dice aquí. Entonces vamos a ver qué fue ese testimonio que Dios le dio para que lo pusiera dentro del arca. Entonces, para eso quiero que me acompañes entonces a Éxodo 31 y el versículo 18. Éxodo 31, 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. ¿Verdad? Entonces, en Éxodo 32, 16 dice, las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora, muy interesante que aquí se enfatiza que Dios le dio 2 tablas a Moisés, y eran tablas de piedra y eran escritas por el dedo de Dios. Y aquí dice que estas tablas eran obra de Dios y que la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora, ¿qué fue lo que Dios escribió en esta tabla? Bueno, pues vamos a ir a Éxodo 34 y el versículo 28. Aquí dice, Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, lo que iba a estar entonces dentro del arca del pacto eran los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, escritos por el dedo de Dios, obra de Dios, escritura de Dios. Lo que nos quiere decir que quien escribió aquí no es Moisés, sino Dios con su propio dedo. Ahora, nosotros vemos que aquí en que encontramos la redención, donde en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Pero yo quiero que vayamos para confirmar la redención en el arca del pacto al Salmo 111, y leamos
Salmo 111. Y leamos, dice desde el versículo 7, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Entonces dice el siguiente versículo 9, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Vemos que la redención la encontramos en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Y dice aquí, leímos que las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios. Y aquí dice el versículo 7 del Salmo 111, que las obras de sus manos son verdad y juicio. Y fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, no por un periodo de tiempo, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Entonces, ahí es donde encontramos redención, ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Yo creo que estos versículos de este salmo son bien claros. Entonces, vamos ahora a identificar este mueble en Jesús y en el ser humano. Entonces quiero que me acompañes a Romanos 3:25. Romanos 3:25 y vamos a detallar este versículo. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Cristo, Dios lo puso como propiciación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir entonces a Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2 para confirmar que los apóstoles tenían claro esto de el propiciatorio. Primera de Juan 2:2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por lo de todo el mundo. O sea, Cristo es la propiciación. Y vimos que el propiciatorio estaba encima del arca y cubría las tablas del pacto. Entonces, en Romanos 3:25 nos dice que Dios, en su paciencia, pasa por alto los pecados pasados. O sea, la transgresión que hacemos de su pacto, de su santa ley que está en tabla de piedra escrita dentro del arca. Entonces, Cristo, al cubrirlo, Dios, cuando se presenta ahí, no ve al pecador que viola su ley, sino ve la justicia de Cristo. Ve a Cristo que ha cubierto al pecador, que ha creído en su muerte y la ha aceptado. Entonces, también dice que para manifestar su justicia, dice aquí, para manifestar su justicia. Entonces, quiero que vayamos al Salmo 119 para que nosotros veamos cómo es que Dios manifiesta su justicia aquí en el arca del pacto. Salmo 119 y el versículo 172. 119, versículo 172 dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. O sea, la justicia de Dios la muestra aquí en su santa ley. Su santa ley, aquí donde él escribió con su propio dedo los 10 mandamientos, dice entonces que todos sus mandamientos son justicia. Ahora, vamos a ver en el hombre, qué tiene que hacer el hombre con respecto a esta arca del pacto al llegar al lugar santísimo. Primera de Juan 5 y el versículo 3. Primera de Juan 5:3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, guardar lo que Dios escribió en tablas de piedra no son gravosos. Entonces, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. También Romanos 2:13. Romanos 2:13 nos dice, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino que los que obedecen la ley serán justificados. El apóstol Pablo nos aconseja aquí que no solamente que no son los oidores los que oyen acerca de ella los que serán justos, sino los que obedecen la ley serán justificados. Ahora, recordemos que Dios le dijo a Moisés que se iba a manifestar en el lugar santísimo, encima del propiciatorio. Ahora vamos a ver Juan 14:21, ¿qué nos dice? Juan 14:21. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo aquí? Juan 14:21, para la manifestación de Dios. 14, versículo 21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Recordemos que Dios dijo: me manifestaré encima del propiciatorio. Entonces, vimos que aquí era que estaban las tablas del pacto dentro del arca. Y entonces Jesús nos dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ahora, ¿qué representa el sacerdote? El sacerdote, vamos a ir a Hebreo 4:14. Hebreo 4:14. Y nos dice Hebreo 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, Jesús, el sacerdote, también representa a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Ahora, el sacerdote en el hombre. Hebreo 8, versículos 1 y 2. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces Jesús, como nuestro sumo sacerdote, es el que ministra en el santuario y no hecho de mano de hombre. Dice aquí: el verdadero tabernáculo que levantó el Señor. O sea, lo que nos confirma que ahora Cristo es sacerdote para nosotros en el santuario celestial. Ahora, yo quiero que nosotros veamos que Dios, su plan no lo ha variado. Vamos a ver que antes de que Dios le dijera a Moisés que le hiciera el santuario, nosotros vamos a ver el plan de salvación en la liberación de Israel de Egipto. En la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y para esto vamos a ir a Éxodo 2 y vamos a leer el versículo 26 y 27. Dice así: y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este rito, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. El ritual de la Pascua, nosotros vimos que Cristo es nuestra Pascua. Entonces, es el primer paso. La muerte del Cordero representaba entonces la liberación de la esclavitud de Egipto. Primer paso, la muerte del Cordero. Vamos a ver el segundo paso, Éxodo 14:22. Éxodo 14 y versículo 22 dice: entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué representa entonces el cruce del pueblo de Israel después que sacrificaron el cordero? Vamos a ir entonces a 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10, 1 y 2. 1 Corintios 1 y 2 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿qué simbolismo había aquí cuando cruzaron el mar? Bueno, el bautismo. Recuerden, el altar de sacrificio y después la fuente de bronce o lavacro. Entonces, cuando cruzaron el mar representa el bautismo del pueblo.
junto con Moisés, dice aquí, fueron bautizados. Entonces, ese encontramos la justificación. La muerte del Cordero, se acepta la muerte del Cordero, son librados. Ahora el bautismo. El bautismo es la confirmación de la liberación. La confirmación de la liberación. Entonces, vamos a ver los pasos de la santificación, si la encontramos también en el camino del pueblo de Israel después de la salida de Egipto. Y nosotros vamos a ir entonces a Éxodo 13, 22. Éxodo 13 y el versículo 22. Y vamos a ver aquí, Éxodo 13, 22. ¿A qué mueble vamos a ir? Vamos a ir al candelabro. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Entonces, esta columna que siempre estuvo con el pueblo, dice aquí que durante la noche en la oscuridad, entonces, de noche la columna de fuego estuvo siempre con el pueblo de Israel y nunca se apartó de él. Entonces, el candelabro lo podemos aquí ver representado en esta columna de fuego que alumbraba y mantenía al pueblo iluminado. Ahora, ¿qué otro mueble encontramos en la santificación después de la liberación del pueblo de Egipto? Bueno, entonces vamos a encontrar la mesa de los panes. Vamos a ir a Éxodo 16 y el versículo 15. Éxodo 16 y el versículo 15 dice: al verlo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Entonces encontramos en la salida la mesa de los panes, ¿verdad? El pan, el maná que Dios le dio al pueblo de Israel, representa entonces la mesa de los panes. Entonces vemos que el plan de Dios va en la misma secuencia, en el mismo orden en que Dios lo ha mandado. Ahora vamos a ver si encontramos el altar del incienso. El altar del incienso. Entonces vamos a ir a Éxodo 19 y versículo 9. Éxodo 19 y el versículo 9 dice: y Jehová le dijo: yo vendré a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y así te crean para siempre. Moisés le refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el intercesor entre Dios y el pueblo era Moisés. O sea, un intercesor. Y Moisés era un símbolo también de Cristo, que es el libertador, que es el libertador. Entonces, vemos aquí que en el altar del incienso, si el pueblo le pedía algo a Moisés, Moisés iba y lo comunicaba a Dios. Entonces, Moisés era el intercesor. Aquí está representado también el altar del incienso. Entonces, hemos visto aquí los pasos del santuario desde la salida del pueblo de Egipto. Matan el cordero, cruzan el mar rojo, la nube de fuego, el altar del incienso, el maná y la intercesión de Moisés por medio de, de hablar con Dios. Ahora, vamos a ver que para llegar ahora al lugar santísimo donde encontramos el arca del pacto, donde se encontraban los 10 mandamientos, Dios le pidió algo a Moisés. Recordemos entonces que la justificación la vimos en la muerte y el cruce del mar, y la santificación la vimos en el trayecto del pueblo de Israel hacia el monte Sinaí. Entonces, en esos 19:10, para poder llegar a la redención, el pueblo tenía que estar santificado. Entonces, en el versículo 10 del capítulo 19 dice: y Jehová le dijo: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos. O sea, antes de Dios entregarle entonces los mandamientos, Dios le dice que lo santificara, que santificara al pueblo. Ahora, ¿dónde encontramos entonces la redención? Vimos que la encontramos en el lugar santísimo. Entonces, en Éxodo 20 y el versículo 1 en adelante, nosotros encontramos cuando Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel. Entonces dice aquí, Éxodo 20, habló Dios todas estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces el pueblo de Israel era siervo en Egipto,
y mientras estuvo dentro de Egipto no podía adorar a Dios como Dios pide o como Dios quiere. Entonces, yo quiero que ilustremos un poco esto de la servidumbre en Juan 8:34. A ver qué nos dijo Jesús acerca de la servidumbre. ¿Por qué Dios dice, este es un prólogo que dice, habló Dios todas estas palabras, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y entonces le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Después que el pueblo está santificado, y ha sido liberado, Dios entonces le manda a ellos a guardar su pacto, su pacto. Entonces vamos a ir a Juan 8, vamos a leer el versículo 34 y vamos a leer el versículo 36. Juan 8, 34. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces el versículo 36 dice, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Entonces, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y nosotros, antes de aceptar al Señor, también éramos esclavos, esclavos del pecado. Ahora Jesús viene y muere para libertarnos, así como fue muerto el Cordero para ser librado de la servidumbre de Egipto. Entonces, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Romanos 6, el versículo del 15 al 18. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Recuerden que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces Pablo dice, ¿qué pues? ¿Vamos a transgredir la ley porque estamos bajo la gracia? A eso que se refiere cuando dice, pecaremos. ¿Vamos a transgredir la ley porque estamos bajo la gracia? No, en ninguna manera. Dice aquí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, está bien claro que para que Dios esté en nuestra presencia, nosotros debemos cumplir los pasos y llevarlo en el orden en que Dios ha establecido. Debemos ser justificados creyendo en la muerte de Jesús, ser bautizados para confirmar lo que hemos creído y entonces ahora vivir una vida con el Espíritu Santo iluminando, siendo luz al mundo, estudiando la palabra de Dios y orándole al Señor, pidiendo en el nombre de Jesús. Y para estar en la presencia de Dios, en la redención, entonces debemos estar acorde con los mandamientos de Dios, con su santa ley, que es el pacto eterno. Lo vimos. Y esto es parte del Evangelio eterno y es el plan de salvación. En el próximo video quiero que veamos entonces a Jesús en el santuario celestial. Y vamos a ver a Cristo en cada uno de esos muebles que hemos estudiado, pero en el santuario del cielo. En el santuario del cielo. Vamos a ver. El santuario nos va a ayudar a nosotros a identificar quién es el anticristo. Nos va a ayudar a identificar al anticristo y nos va a ayudar a entender toda la escritura, inclusive las profecías. El santuario es el plan que Dios ha dejado al pueblo para que nosotros entendamos su propósito, para que nosotros lo conozcamos a Él. Y quiero que comparta este video si habían cosas que no conocías, que tú puedas hacer que otros conozcan a través de esto, porque Jesús dijo que será predicado este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Entonces, quiero que si te haya gustado, le des like. Puedes suscribirte, darle a la campanita para que cuando suba otro video te llegue inmediatamente. Que Dios te bendiga y que te haya servido de conocimiento este video. En el nombre de Jesús te doy la bendición.
Amén.